Bueno, yo soy Adrián y la otra vez no me presenté, vivo en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Como hay gente que se está sumando nueva, que no nos conocemos, yo soy consagrado de Soledad Mariana hace muchos años y, y bueno, otra vez Kili me invitó a coordinar este espacio, es muy sencillo, en realidad lo hacemos entre todos y hoy Leandro nos va a volver a compartir una charla, como siempre lo hace de modo tan lindo, tan didáctico, tan profundo. Si ustedes vieron la invitación que nos enviaron, bueno, Kili o los que los invitaron a ustedes, la charla trata sobre, justamente es la continuación de la charla anterior, la comunidad de los hechos, desde el capítulo 4 al capítulo 11, es la del día de hoy. Y bueno, Leandro, para los que no lo conocen, porque hoy se suman, Leandro es teólogo, ¿sí? Doctor en teología, se especializó en Biblia, papá de 3 niños, Mariana andaba por ahí, su esposa, ahí anda Mariana. Papá de Francisco, de Pablito y de Guada, que en este momento no aparecen porque la idea es que el papá se concentre. Sí, están atados allá en el fondo. Están atados. Están mirando la tele. Leandro, todo tuyo. Dale. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, empecemos si les parece rezando. Vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 sagrados dones, premia nuestra virtud, salva nuestras almas y danos la eterna alegría. Amén. Muy bien. Bueno. La vez pasada compartíamos, a propósito de la primera comunidad cristiana y un poco y de ese pasaje, ¿no? de María reunida con los discípulos de Jesús, con los apóstoles, las mujeres, ¿no? Y tratábamos de desentrañar cuáles eran los grupos que podíamos encontrar ahí en ese origen, en el origen de la iglesia antes de la venida del Espíritu Santo. Como ustedes conocerán por haber leído, sobre todo en el tiempo pascual y la fiesta de Pentecostés, cuando se lee la venida del Espíritu Santo, el capítulo 2 de los Hechos, las comunidades cristianas empezaron a multiplicarse, ¿no? Entonces se hace un poco difícil ya empezar a seguir la identidad propia de cada grupo, pero a pesar de eso podemos desentrañar algunas cositas que Lucas nos deja entrever. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Antes de ir a ese grupo que yo les quería presentar hoy, quizás algunos por el flyer que hizo Alfredo o Kili
lo pudieron ver y pudieron leer un poco, yo les recomendaba, les decía, para que no estén tan perdidos, que lean los capítulos 6 a 8 de los Hechos de los Apóstoles. Antes de ir directamente a ese grupo, que es el grupo de los helenistas, hay un detalle que debemos prestar atención. Si ustedes tienen ya su texto ahí delante abierto, fíjense en el capítulo 3, en el versículo 1, después de que vino el Espíritu Santo, Pedro hizo esa gran homilía, se bautizaron un montón de gentes, se hace un resumen de cómo es la comunidad cristiana. Hay un episodio que ocupa los capítulos 3, 4 y 5, muy lindo, que tiene como protagonista a Pedro y a Juan, a propósito de la curación de un paralítico. No nos vamos a meter en ese texto, pero fíjense, en ese texto hay un elemento que nos va a servir, que es muy importante. En el versículo 1 dice que Pedro y Juan subían al templo para la oración a la hora de nona, a las 3 de la tarde. Iban al templo de Jerusalén a rezar. Acuérdense que ellos, la habitación donde habían esperado al Espíritu Santo se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Bueno, si dan vuelta a la página, en el capítulo 5, cuando ya va finalizando todo lo que sucede en torno a esta historia y a lo que suscitó, cuando ellos fueron ahí, encontraron a ese paralítico y lo curaron, versículo 20 dice, vayan y preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo lo referente a esta vida. Obedecieron y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Y finalmente, en el versículo 42, el último versículo del capítulo 5, se hace un sumario de toda la comunidad cristiana, se cuenta, ¿no? Como, bueno, lo que estaba sucediendo, ahí aparece un tal Gamaliel, una intervención muy interesante, bueno, pero finaliza diciendo, además, ni un solo día cesaban de enseñar en el templo y por las casas y de anunciar la buena nueva de que Jesús es el Mesías. El evangelista Lucas, escritor de los Hechos de los Apóstoles, le interesó dejar bien en claro que los apóstoles, los discípulos, no especifica quién, sabemos Pedro y Juan, que fueron los únicos que nombró, pero después habla de los discípulos, seguían yendo al templo. Este es el dato que nos interesa. Entonces vamos a meternos ahora en nuestro tema de hoy. Capítulo 6. Acá aparece por primera vez este grupo, que yo les hacía mención, el grupo de los helenistas. Primero que nada, ¿quiénes son? ¿No? Una pequeña referencia y leemos el texto. ¿A quién se llama helenista? ¿Qué se imaginan ustedes? Los que hablaban griego. Exactamente, Chichi. Sí, Chichi, sí. Los que hablaban griego. Los judíos que se habían hecho cristianos, pero por vivir afuera de Jerusalén, afuera de la tierra de Palestina, hablaban la lengua vulgar, la lengua que se hablaba en el resto del mundo o en las afueras, que era el griego. Por eso se los llamaba helenistas. Que sean helenistas no quiere decir que no sean judíos y que no sean cristianos. Ese es un detalle que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Dice, por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran, la Biblia de Jerusalén traduce desatendidas, el verbo griego es el de tratar con negligencia o ser negligente. La idea sería que sus viudas eran tratadas con negligencia en la asistencia cotidiana. La comunidad cristiana, una de las primeras obras de caridad que desarrolló fue el de acoger a las viudas. En el Imperio Romano, en Israel también, una mujer que quedaba sin marido quedaba a la buena de Dios.
sobre todo si no tenía un hijo varón grande que pueda hacerse cargo de ella. Por eso hay muchos mandatos, por eso la ley del levirato, Harto que pagar. concretamente, que la recordarán algunos por el libro de Ruth, que el hermano del marido difunto debía hacerse cargo de la viuda, ¿no? Entonces, por eso hay muchos mandatos en la Torá, en el Antiguo Testamento, donde se manda al israelita que cumple la ley a que se ocupe de las viudas, en muchas partes, ¿no? Entonces, por eso es un tema también recogido, obviamente, en los escritos neotestamentarios y aparece por todos lados. Tanto es así que en las cartas de Timoteo, la primer congregación que va a surgir en la historia de la iglesia es el grupo de las viudas, que vivían juntas cerca de la iglesia que atendía el obispo, y que eran mantenidas por la comunidad y ellas trabajaban para la comunidad. Era como un voto que hacían. Está muy trabajado el tema, muy estudiado. Entonces, por eso digo, desde el comienzo la comunidad cristiana tuvo una opción preferencial por las viudas y los huérfanos, porque en el Imperio Romano, si no, morían de hambre sin que nadie los atienda, sin que nadie los cuide. Entonces, evidentemente había una organización donde se ocupaban de las viudas, ¿y qué sucedía? Los helenistas, dice, se quejaban porque las viudas que eran helenistas, que pertenecían al grupo de ellos, eran tratadas con negligencia por los hebreos, que se ve que le daban más bola o le daban de comer mejor a las viudas de hebreos, ¿no? Un trato preferencial. Entonces miren cómo sigue el texto. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por lo tanto, hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, y los pondremos al frente de esa tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Todos los 7 son nombres helenistas, nombres griegos. Ninguno tiene nombre hebreo. Esto es importante. Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo, el número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén, también una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Entonces, supuestamente, frente a la tensión entre estos dos grupos sociales, que tenían una cultura y una manera de ser y por lo tanto de vivir la fe distinta, respecto al trato de las viudas, se le propuso a los apóstoles, así lo cuenta Lucas, ordenar o que comience un ministerio, que conocemos como el ministerio de los diáconos, que se tenían que ocupar, dice, de las mesas. Por ocuparse de las mesas entendemos llevar adelante la caridad, el ejercicio y la organización, ¿no? Por eso me señalo la cabeza, la inteligencia. La organización de la caridad, y los apóstoles dice que se iban a dedicar a la palabra de Dios. Muy bien, hasta acá nadie tiene nada para decir. Uno dice, mirá qué interesante, así nació el diaconado en la iglesia, mirá vos, bueno, vamos a ver. Seguimos leyendo. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, ya nos había dicho antes que estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, incluso antes de que le impongan las manos. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Se presentaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, cirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, de distintos lugares. Y se pusieron a discutir con Esteban, pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas,
Vinieron de improviso, lo prendieron, lo condujeron al Sanedrín. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo, de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús ese Nazareno destruirá este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. 3 cosas. Pero organizaron enseguida una conspiración, lo matamos, lo hacemos milanesa a Esteban. ¿Y de qué lo acusaban? De 3 cosas. Vuelvo sobre ellas. En el versículo 13. Habla en contra del lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? No me digan la Bombonera, por favor. Es un lugar santo. El templo. El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. ¿Qué otra cosa? ¿En contra de qué habla mal Esteban? Versículo 13. De la ley. La ley es la Torá. De la ley. La ley es la Torá, el Pentateuco. ¿Se entiende, no? La densidad de la acusación. Este habla en contra del templo, el culto. Habla en contra de la ley, donde está la doctrina, y después dice en el versículo 14 que quiere cambiar las costumbres que Moisés nos transmitió. Las costumbres son lo que los judíos llaman el Talmud, digamos, la Torá oral. La Torá escrita es la que leen en la Biblia. La Torá oral son las distintas prácticas. Por ejemplo, que, no sé, el día Shabbat hay que comer niches, y no hay que comer jamón crudo. Todas las costumbres alimenticias de Israel, muchas están prescriptas en la Torá, comer panásimo y hierbas amargas, pero hay un montón de otras leyes que no están prescriptas. Entonces todas las prácticas piadosas entrarían dentro de las costumbres que Moisés nos transmitió. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que a Esteban le tiraron encima un ancla que pesaba 300 kilos y lo tiraron al océano atado al ancla. Lo querían hundir y hasta lo más profundo que puedan. Porque lo estaban acusando de meterse contra toda la religión judía, absolutamente. Como que no dejó nada en pie, se metió contra el templo, se metió contra la ley y se metió contra la vida ordinaria de un judío, todas las prácticas, todo lo que ellos vivían y hacían. No. Perdón, me soplan acá, pero no necesariamente lo que me dicen. Bueno, entonces en el versículo 15 dice, Esteban, fijando en él, no, Esteban no, ellos, fijando en Esteban la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Una alusión al libro del Éxodo, cuando Moisés, después de ver a Dios, salía con el rostro blanco, ¿no? Entonces ahí Esteban va a comenzar un discurso, capaz cuando lo leemos les puede resultar un poco plomo, es un discurso muy importante, donde va a revisar de algún modo toda la historia de salvación del pueblo judío, va a comenzar por Abraham, por los patriarcas, después va a ir a Moisés, hasta llegar a la entrada en la tierra prometida, ¿no? Un poco hasta llegar a donde nos encontramos nosotros, los contemporáneos de Esteban, digamos, el pueblo de Israel, ¿no? Hasta llegar a esa circunstancia. Ustedes que son el pueblo de Israel, el pueblo que Moisés sacó de Egipto, que están viviendo en esta tierra, fíjense, vamos al versículo 44, vamos desde ahí. Acá les tira munición pesada Esteban, fíjense. Nuestros padres tenían en el desierto, estoy en el capítulo 7, versículo 44. 7:44. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio. Perdón, acá me pregunta, ¿de dónde sabía tanto Esteban? Bueno, ahora después vamos a hablar de eso. Después hablamos de eso. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio. Como el que hablaba con Moisés, le mandó hacerla según el modelo que había visto. Nuestros padres que le sucedieron la recibieron en herencia y la introdujeron bajo el mando de Josué
en el país ocupado por los gentiles, a los que Dios expulsó delante de nuestros padres, hasta los días de David, que halló gracia ante Dios y pidió disponer de una morada para la casa de Jacob. Pero fue Salomón el que le edificó una casa, aunque el Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas, como dice el profeta. Ya acá estarían con la yugular así, porque les estaba diciendo que el Altísimo en realidad no está en una casa hecha por las manos del hombre, ¿no? Y lo peor de todo que le cita al profeta, justificando lo que está diciendo. El cielo es mi trono, la tierra el escabel de mis pies, dice el Señor. ¿Qué casa me van a construir a mí? ¿Cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas? Entonces miren ahora cómo les dice Esteban. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Acuérdense todo el tema de la circuncisión. Jeremías hablaba de que había que circuncidar el corazón y no el prepucio. Él les está diciendo, ustedes, el corazón, no lo tienen circuncidado. Eso quiere decir que no son verdaderos israelitas, no son fieles, no aman verdaderamente al Señor. Tienen el corazón incircunciso, lo mismo que el oído, porque no escuchan la palabra de Dios. Ustedes siempre ofrecen resistencia al Espíritu Santo, como vuestros padres, así son ustedes. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que habían anunciado de antemano la venida del justo, de aquel a quien ustedes ahora han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles y no la han guardado. Menos hermoso, precioso, cualquier cosa, ¿no? Les tiró fuertísimo, con todo lo que tenía encima. Entonces, el narrador agrega, mientras oían estas cosas, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y todos a una se abalanzaron contra él. Lo arrastraron afuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los testigos depusieron sus mantos. Sacar los mantos es un signo de que este está bien enjuiciado, tiene que ser lapidado, ¿no? Es como un signo de aceptación. De aceptación haciéndose responsable de lo que pasaba, ¿no? Los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación. Y de la misma forma que Jesús, clavado en la cruz, en el Evangelio de Lucas, le rezó al Padre, pidiéndole que nos perdone, porque no sabíamos lo que hacíamos, o no sabían lo que hacían aquellos que lo estaban matando, asesinando en la cruz. Esteban dice, pero no le habla al Padre, le habla al Señor Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Por eso, la Iglesia en Oriente, en Occidente, sí, también en Oriente, también, digo bien, celebra la fiesta de San Esteban, mártir, el 26 de diciembre, el día después de Navidad. El primero que nació en la fe, que confesó en la fe al Hijo de Dios que nació, es Esteban, el primero de los mártires. Digo esto porque la misma liturgia nos enseña, ¿no?, la grandeza de este hombre que fue supuestamente, según el capítulo 6, ordenado para atender las mesas. Ordenado para atender las mesas.
Si seguimos leyendo, Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Este versículo lo habíamos leído la otra vez. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. A ver, ¿qué está sucediendo? Hay una fuerte contradicción en el libro que quizás el lector la advierte o le puede pasar desapercibida. La contradicción más grande es que supuestamente este hombre fue, como les decía, ordenado para ocuparse de la organización de la caridad. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el que da el sermón más largo es Esteban. Es el que más predica. Ahora vamos a seguir con el capítulo 8. En el capítulo 8 se nos va a contar la historia del diácono Felipe. Y lo vamos a encontrar a Felipe también predicando. Entonces, ¿dónde está la contradicción? Bueno, evidentemente acá. Este grupo en su origen, no parece ser un grupo que estaba sujeto a los apóstoles. Era un grupo absolutamente independiente. De hecho, por eso les mostraba lo del templo. Los apóstoles piadosamente seguían yendo al templo, porque seguían creyendo que debían ir al templo a predicar. Esteban, ¿qué templo? Escucharon lo que acaba de decir sobre el templo. El verdadero culto está en estar unido a Jesucristo. Y eso es lo que él anunciaba. Entonces, los helenistas, este grupo de los helenistas, es el primer grupo que podemos rastrear en los orígenes del cristianismo, que comenzó a intuir aquello que después el apóstol Pablo va a profundizar y va a llevar a plenitud, que es la independencia de Israel. No es que Pablo se quiso separar de Israel, al contrario, Pablo quiso llevar a Israel a la plenitud. Pero Pablo tomó una decisión que nadie había tomado hasta ese momento, salvo los helenistas, que fue anunciar el evangelio a personas que no sean judías. No lo hizo Esteban, lo va a hacer ahora Felipe y este grupo de los helenistas. Bueno, esto significaba anunciar el evangelio a otras personas que no sean israelitas, significaba empezar a dimensionar un poco más qué había significado verdaderamente el misterio pascual. Empezar a entender que Jesús se había entregado por la humanidad entera y que la buena noticia de su Pascua debía ser llevada a todos los rincones de la tierra. Esto que les leía, ¿no? A partir de Esteban se armó un bolonqui de novela. Dice que los cristianos se dispersaron, se fueron, porque los perseguían. La persecución trajo dispersión. Todos se fueron de Jerusalén, a excepción de los apóstoles, que eran los líderes de la comunidad, que se quedaron, ¿no? Se quedaron en Jerusalén. Entonces, fíjense cómo sigue el texto. Versículo 4. Los que se habían dispersado fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria. ¿Se acuerdan que la otra vez, cuando leíamos al principio de los Hechos, que comenzaba con Jesús antes de ascender al cielo, Jesús, en boca de Jesús ponía el narrador que comenzando por Jerusalén y siguiendo por Samaria, el evangelio debía ser proclamado hasta los confines de la tierra. Les voy a mostrar, si me permiten, esperen un minuto para que se entienda. Lo tengo que abrir primero. Ahí está. Y ahora les voy a... ¿Puedo compartir pantalla? A ver. Si me ponen para compartir pantalla, les comparto un mapita que ahora voy a necesitar. Si se puede, si no, no importa. Pero
Lo que les quiero, ahora soy, gracias, a quien haya sido, Marcelo debe haber sido. Ahí está. Entonces, ahí ustedes están viendo un mapita de Palestina en tiempos de Jesús, ¿ven? Acá yo con el mouse, se ve chiquitito, ya sé, pero es para que vean más o menos la región. Acá con el mouse les señalo Jerusalén. Acuérdense siempre que Jerusalén está donde comienza el Mar Muerto, a esa altura. Ahí, Jerusalén. Entonces dice que se dispersaron, el Evangelio era, Jesús había dicho al comienzo que comenzando por Jerusalén y siguiendo por Samaria, hasta los confines de la tierra. Yo les decía la otra vez, los confines de la tierra, estará marcado en el libro de los Hechos, al final del libro, cuando Pablo llegue a Roma. Pablo va a ser el que va a sacar el evangelio del continente asiático, lo va a meter en el continente europeo, cuando vaya a todas las iglesias del mar Egeo, a toda la zona de Grecia, ¿no? Pero Pablo, después de haberse convertido, va a ir a vivir sus primeros años de discípulo a una comunidad formada por helenistas. Los helenistas, como les decía, fueron los que entendieron que el misterio pascual tenía un alcance universal y que todo hombre necesitaba que el evangelio le sea proclamado, y por eso lo proclamaban. Después Pablo, con su inteligencia teológica y a partir de toda su experiencia, bueno, él será un poco el que empieza a entender un poco más este tema del bautismo, todo lo que conocemos en la carta a los romanos, en la carta a los gálatas, como la justificación por la fe, y sobre todo esta cuestión, que a alguien que recibe el evangelio no se le pide más que creer en Jesucristo, y no se le pide que sea circuncidado, o que haga un acto de fe en la Torá, ni nada de eso, ¿no? Bueno, toda esa revolución cristiana va a venir unos 10, 15 años después, a partir de la conversión de Pablo y el ministerio de Pablo. Pero fíjense, antes de pasar a Felipe, no es casualidad que Pablo haya sido testigo de la muerte, del martirio de Esteban. Esteban selló con su sangre lo que proclamó con su palabra. A Pablo, evidentemente, ese testimonio le debe haber apretado fuertemente el corazón, porque si no, no hubiese quedado en la memoria narrada del libro de los Hechos, que Pablo estaba ahí, siendo testigo de esa cuestión. Por eso el resucitado después le va a decir, ¿por qué me persigues? Cuando se lo encuentre por el camino, cuando le salga al encuentro, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien vos perseguís. Jesús le dejó seguramente a Saulo ver su rostro en el rostro de Esteban, que estaba dando testimonio de la fe. ¿Vieron esa famosa frase, ¿no? Sangre de mártires, semilla de cristianos. Bueno, la vemos realizada en el libro de los Hechos, en el testimonio que Lucas nos regala, de Pablo, siendo testigo y avalando la muerte de Esteban. Quizás para la misma conversión del hombre que iba a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, un poquito de Felipe. Lo de Felipe es un poco más rápido. De Felipe tenemos dos textos y hay uno metido en el medio. El que está metido en el medio lo vamos a ver cuando nos encontremos en agosto, si Dios quiere, y Kili me sigue dejando venir una vez más a compartir algo más. Ahí les voy a contar la historia de Pedro y de Pablo. De Pablo en el capítulo 9 y de Pedro en el capítulo 10 y 11, parte del 11. A esos dos son los menos importantes, los dejamos para el final, pero ahí hay dos historias de Felipe y hay metido algo de Pedro ahí en el medio que está puesto por algo, pero eso lo vamos a ver la próxima. Fíjense, versículo 4. Los que se habían dispersado fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria, esa que les mostraba, y les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo, esto es fabuloso, así, a secas, hermoso. La gente escuchaba con atención,
y con un mismo espíritu, lo que decía Felipe, porque ellos oían y veían los signos que realizaba, pues de muchos posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados. Hubo una gran alegría en aquella ciudad. Menos hacer caridad, cualquier cosa hizo Felipe. Lucas nos cuenta que predicó, y peor que Esteban, más desobediente que Esteban. Entonces después viene esa historia de Simón el Mago, ¿no? Y todo eso que lo vamos a ver, como les decía después. Así no, porque si no, se nos va demasiado el tiempo. Y vamos a la otra historia de Felipe, una historia maravillosa, maravillosa. En el capítulo 8 también, el versículo 26. Un ángel del Señor habló así a Felipe: levántate y marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Ahí estamos con el mapa de vuelta. Entonces, Felipe se había ido a Samaria, acá, a predicar, ¿no? Evidentemente volvió a Jerusalén, no nos dice, el texto no advierte nada, no nos lo cuenta, pero lo suponemos, y dice que de Jerusalén el ángel le habló, anda a Gaza. Como pueden ver acá, no creo que puedan ver porque está muy chiquito el mapa, disculpen, pero por lo menos les indico la dirección y después ustedes en su Biblia pueden buscarlo, ¿ven? ¿Por qué le dice bajá a Gaza? Bajá porque Jerusalén está en una montaña, ¿no? Una montaña bajita. Los judíos se mandan la parte, ¿no? En los Salmos 48, 46, es la montaña más bella de la tierra porque está el templo. En realidad es una montaña como Tandil, es chiquitita. Nosotros tenemos montaña más alta, pero bueno, no está el templo puesto arriba. Entonces, bajá de Jerusalén a Gaza. Acá vino, ¿ven? Gaza, al mar. Gaza ya no es territorio de Israel, es un país extranjero. La famosa franja de Gaza, ¿no? Acá es el barrio de los filisteos, que había aparte un enemigo histórico, ¿no? Acá entonces, sobre la costa. Muy bien. Entonces el ángel lo manda que vaya a Gaza, es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, un hombre de la corte etíopa, no sé cómo se dirá, etíope, que formaba parte de la corte real, ¿no? No se sabe qué es, pero se ve que era una persona con poder, con capacidad, ¿no? Con capacidad intelectual, digo, porque sabe leer. Reina que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén. Una persona que, sin ser judío, porque lo dice el texto, es etíope, se había hecho prosélito, se había hecho judío por vocación, por adhesión, ¿no? Y por eso había ido a Jerusalén a dar culto a Yahvé. Y dice, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Así que el tipo, un fenómeno, volvía a su casa volviendo al profeta Isaías. Nada de leer revistas baratas, literatura mala, Harry Potter o cosas así de ciencia ficción. El tipo viajaba leyendo al profeta Isaías. Y me perdí, por decir pavada me perdí. Versículo 29. El Espíritu le dijo a Felipe, el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía, si nadie me lo explica? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Atención. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así, él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia.
¿quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco iba leyendo el cuarto cántico del siervo de Yahvé, del servidor sufriente, del servidor sufriente de Isaías. Entonces, el eunuco preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién es esto, de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Fíjense qué lindo esto, un paréntesis. ¿A qué les hace acordar? Vamos, Adrián. A Emaús. Eso, gracias, Mariana. Exactamente. Lucas, porque el camino es una o la categoría principal de su obra. Por eso Jesús aparece a lo largo de todo el Evangelio caminando. Jesús en Lucas es el caminante. Le gusta caminar, camina el Jesús de Lucas. Camina y cuando va caminando se va encontrando con su gente, con sus amigos, con sus discípulos, también con los adversarios a quien va a perdonar. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles el planteo es el mismo. Todo el libro de los Hechos es un camino hasta los confines de la tierra. Y hay muchos pasajes importantes que ocurren en el camino. Este es uno, el que leamos de Pablo también, se va a encontrar con el Señor en el camino, y hay muchos así, ¿eh? Se ve que es un toque que tiene Lucas, ¿no? Que lo considera sumamente importante y que tiene una versatilidad bellísima, ¿no? Para ser leída en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Y esto es lindo, como el espíritu, ¿no? Es el espíritu el que te aviva, el que te manda, el que te indica en el camino. Andá, escuchalo, hablale, explicale. Con los discípulos de Emaús el resucitado era el mismo, el que se acercaba y explicaba. El resucitado no necesitaba ser iluminado por el Espíritu, porque él ya resucitado, Jesús es el que nos dona el Espíritu. Pero ahora los cristianos, los discípulos de Jesús, necesitamos que el Espíritu nos ponga en comunión con el camino, nos indique el camino, nos diga por dónde, nos señale qué camino tenemos que caminar. Y eso es lo que el Espíritu le señaló a Felipe. Entonces Felipe, versículo 35, tomó la palabra y partiendo de ese texto de la Escritura se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe dijo, no, esperá que le tengo que preguntar al Papa, a ver qué le parece, porque hasta ahora no bautizamos a nadie que no sea judío. Entonces hay que preguntar si es nacido de buena familia, si no tiene madre soltera, si... No, gracias a Dios no pasó nada de todo eso. Mandó detener Felipe el carro, bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Un terrible hereje, porque no lo habían autorizado los apóstoles. No habían bautizado a nadie que no sea judío. Y al subir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no lo vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino, igual que los discípulos de Emaús, que se quedaron contentos con su corazón ardiente, también el eunuco se quedó contento en su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. ¿Por qué insisto con esto de la desautorización? Porque bueno, en el capítulo 10 nos vamos a hacer una panzada con Pedro, ¿no? Que se va a encontrar ante esta misma situación y va haciendo uso de su autoridad a tomar la misma decisión que Felipe. Felipe lo hizo porque lo hacía por desobediencia, que sé cómo quieran llamarlo. Pedro lo va a hacer con la autoridad que el Señor le dio. Bueno, pero eso nos divertiremos la próxima charla cuando hablemos de Pedro, no me quiero meter ahí. Pero, entonces, un poco recapitulando, ¿qué puede haber habido en el origen? Es difícil saberlo. Lo más probable
es que el grupo este de los helenistas, debido a la persecución en Jerusalén, haya sido un grupo más bien independiente, porque de hecho también en su forma de vivir el judaísmo, era un grupo más independiente. Ellos no podían, por estar lejos, ir al templo siempre, entonces vivían de otra manera la relación con Yahvé. Había un desarrollo de la sinagoga mucho mayor, siempre peregrinaban a Jerusalén, pero nunca se ataban tanto al templo como se ataban estos judíos. Entonces, esa misma manera más descentralizada de vivir la fe, tiene que haber llevado a este grupo a también tener más libertad y más discernimiento de espíritu a la hora de tomar ciertas decisiones que fueron evangélicas. Como Lucas, cuando nos cuenta la historia de los hechos, nos necesitó contar la historia atada al apostolado, entonces ese conflicto, que puede haber sido un conflicto histórico, ¿no? O algo por el estilo, él lo presenta de algún modo mostrando a los diáconos, a estos 7 diáconos, sujetos al grupo de los apóstoles. Lo más probable es que los diáconos se sentían absolutamente independientes. De hecho, lo que él nos cuenta después es que ninguno hace lo que los apóstoles supuestamente habían mandado. Entonces, bueno, el cristianismo en su origen es un cristianismo mucho más plural. Este cristianismo que se va por Samaria, para terminar, fíjense, vayamos al capítulo 11, versículo 19. Va a terminar, a ver, les tengo que mostrar otro mapa, les muestro el mapa primero y después leo el texto. Este mapa no sé. Espérenme un cachito. Acá, Perdón, estoy hablando solo, pero porque estoy buscando cuál es el mejor mapa para mostrarles. Ahí está. Ahí estamos. Este grupo de helenistas, que nos cuenta, fue subiendo por la zona de Samaria, que lo vamos a encontrar en Damasco. Acuérdense que cuando Pablo se convierte camino a Damasco, donde hay un grupo de cristianos que él va a perseguir. De hecho, ese grupo de cristianos después es el que lo va a acoger a él, va a vivir 3 años con ellos. Ese grupo va a extenderse hasta llegar a esta ciudad que se llama Antioquía. Antioquía, junto con Alejandría, acá abajo en Egipto, y con Roma, acá al costado en Italia, son las 3 ciudades más grandes del Imperio Romano en tiempo de Jesús. Estos primeros helenistas judíos que se hicieron cristianos van a vivir por primera vez en la historia del cristianismo una situación que no habían vivido los cristianos que vivían en Jerusalén. Ser una minoría en una ciudad inmensa y plural, donde tienen que convivir con otros cultos. En Jerusalén no había otros cultos. Y no había otras religiones o expresiones religiosas. Los romanos, pero los romanos no le daban bola, estaban ahí para mandar y cobrar. Ustedes hagan lo que quieran. Entonces no entraban otros dioses al templo de Jerusalén y todo eso. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, digo, esta situación es muy importante, ¿no? Porque por primera vez los cristianos van a estar en una ciudad que es una metrópoli. Y los que van a llevar el evangelio a esa ciudad son los helenistas. ¿Y dónde tenemos ese testimonio? En este texto que vamos a leer, capítulo 11, versículo 19. Dice, así pues, los que se habían dispersado por la persecución originada a la muerte de Esteban,
Llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí pueden ver, no sé si está, Chipre, bueno, la isla acá, ¿no? Chipre, Fenicia, que es sobre la costa, y Antioquía. Sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Sigo leyendo un poco más adelante, porque después ahí Lucas mete otros relatos, intercala, y fíjense, la última oración del versículo 26 termina diciendo que en Antioquía, este es un dato precioso, en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. La forma de vida que ellos tenían, la identificaron con el ser de Cristo, el ser del Mesías. Por eso lo llamaron por primera vez a los discípulos de Jesús en ese lugar, Antioquía, que ahí alguien marcó, le agradezco, lo llamó por primera vez cristianos, a los apóstoles. Entonces, estos textos, ahora me salgo de la página, ya termino, estos textos que leímos, desde el capítulo 6, todo el bloque de Esteban, los dos textos de Felipe que leímos, y esto que leímos recién en el capítulo 11, Lucas lo ha recibido como una tradición, como un paquetito, ¿no? Como un material antiguo. Acuérdense que Lucas escribe en el año 95 los Hechos de los Apóstoles. Y acá estamos aproximadamente en el año 35, 40, por ahí. Entonces Lucas no vivió en este tiempo. Él se entera de esto por tradición. La tradición ya en este momento no era solamente oral, había sido puesta por escrita. Entonces probablemente a Lucas le llegó un testimonio escrito de esta tradición de los helenistas. Junto con este testimonio también le llegaron otros testimonios. Él tenía el testimonio de los helenistas, el testimonio de la conversión de Pablo, el testimonio de lo que vamos a leer que le pasó a Pedro en casa de Cornelio, y los textos los fue enhebrando, los fue intercalando, metiendo cosas según su interés. Hay como una arquitectura en el diseño de todo el texto. Entonces, él pone ese texto al comienzo, en el capítulo 6, queriendo poner la primacía de los apóstoles, que es una cosa que va a tratar de mantener, lo vamos a ver la semana que viene. Los apóstoles tienen que ir a confirmar lo que hizo Felipe, lo pueden ver si quieren. Lean en el capítulo 8, después del primer relato de Felipe, van los apóstoles a imponer las manos. Pedro y Juan van a imponer las manos a los que se habían convertido a causa de la predicación de Felipe para que reciban el Espíritu Santo. Yo qué sé, habrán ido, no sé, pero hay un interés de Lucas de ir contando, pero ¿por qué? No es que sea, perdón la expresión, pero para que se entienda lo que digo, no es que Lucas sea chupacirio o clericalista, sino que a Lucas le importa guardar el testimonio apostólico porque eso es lo que garantiza que este es el verdadero evangelio, porque los apóstoles son los testigos directos de Jesús. Ahora nosotros en el cristianismo originario vemos una pluralidad de manera, no de confesiones, la confesión era única, pero tuvieron que encontrar la armonía, pero las expresiones de cómo la vivían eran sumamente diversas. Los apóstoles seguían yendo al templo, los apóstoles no anunciaban el evangelio a alguien que no era judío, los apóstoles no bautizaban a nadie, y había otros cristianos que sí lo hacían. Y que Lucas se encarga de decirnos que estaban llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los guiaba, que el Espíritu Santo les decía lo que debían hacer, por lo tanto era la obra de Dios, no era la obra del capricho de algunos seres humanos. ¿Se ve? Bueno, con esto termino la charla. Sí, no sé qué es eso, pero bueno. Leandro, ¿te Nada, acordás que hace mucho
vos en una charla también nos hablaste bastante del episodio del eunuco, de la conversión, de que les fue explicando, ¿no te acordás? Yo me lo acordaba muy bien a eso, que vos ya nos habías hablado de eso. ¿Qué me está diciendo, Chichi? ¿Que yo ya me estoy repitiendo a esta altura de la vida? No, que evidentemente es algo importante, que si lo volvés a... Eso sí. Porque me Y que me acordaba estoy yo. repitiendo también, porque ya estoy viejo y no tengo tanto... No, tanto. si vos estás viejo, ¿qué decimos algunos de nosotros, querido? Si les parece, muchas gracias, Leandro. Vamos a No me acuerdo, pero organizarnos, puede ser. vamos a organizarnos Fue así. hace Vale, mucho, vamos pero... a contestar preguntas, sí, sí. Vamos a organizarnos para no hablar unos sobre otros, y ya vi una manito levantada. Mariana de Neuquén hizo una pregunta, después Justo Ábalos, según figura acá, también hizo otra pregunta. Mariana, si querés activar tu micrófono y Dale, decila. Mariano. Después ya te vi Marcela, así que después sigue Marcela. No, igual ya pasó, pero bueno, era sobre Esteban, cuando hablaste sobre Esteban. ¿Esteban conoció a Jesús? No. Difícil saberlo. Él nunca lo dice, capaz que sí, capaz que no. La edad era más o menos parecida. Esteban era un judío helenista, los judíos helenistas siempre viajaban a Jerusalén. Esteban era una persona que conocía el Antiguo Testamento mejor que Pedro, eso no queda en duda, porque la Era como, homilía como un revolucionario también casi, porque, ¿no? A mí me gusta más hablar de santo. Era un Santo, bueno, santo sí. muy inteligente. Muy Era un inteligente, santo muy... sumamente inteligente. Sí, eso es lo que, a ver, no estuvo grabado a la homilía, entonces probablemente haya sido, esperen que mi gatita quiere salir. Ahí está. Me estaba maullando, no sé si la oyeron. Digo, no es que estaba grabado el testimonio, ni es que cuando él lo dijo había alguien tomando nota, pero bueno, lo que transmite es que es una persona que tenía un conocimiento de la escritura y de la tradición. Yo creo que eso sí, de eso sí nos podemos agarrar históricamente. Era una persona que entendía lo que estaba pasando y que sabía que eso le podía costar la vida, pero que lo sabía explicar y justificar, y por eso fue guardado así. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces él probablemente iba a Jerusalén, como todo judío piadoso, leía el Antiguo Testamento y ahí se encontró con el mensaje de Jesús. Quizás el evangelista Juan nos cuenta que Jesús estuvo 3 Pascuas en su vida pública en Jerusalén, y ahí estaba bastante tiempo y hablaba con un montón de gente. Entonces, no sería raro que en ese grupo se hayan conocido. Eso es posible, es factible. Ahora no tenemos certeza, yo no te puedo decir si seguro lo conoció o no lo conoció. Bueno, la otra pregunta es si el primer bautizado no judío fue el etíope o si hubo algún otro. Este fue el primero, después va a haber más, obvio. Ok. Sí. Marcela Pero pidió para la eso palabra. tienen que, perdón Adrián, para eso tienen que venir al tercer encuentro. Es para dejarlos ahí. Muy bien, hay que dejar el anzuelo ahí. Exacto. Marcela quería hacer una pregunta y después, si quieren, me ponen en el chat o levantan la mano. Yo estoy haciendo paneos para... Mantengan un ratito, así yo veo. Leandro, Jesús hablaba en arameo y Sí. los helenistas hablaban en griego. Pero también hablarían arameo. Cuando iban a Jerusalén, en Jerusalén se hablaba arameo. Está bien. Es Lo que decir pasa es que ellos leían, Marcela, leían el Antiguo Testamento en griego. En sus sinagogas se hablaba griego. Va, listo. Gracias. Esta cuestión que señala Marcela es importante, porque ustedes saben, muchos de ustedes deben saber 2 idiomas o más idiomas. Conocer un idioma te abre la cabeza muchas veces en la comprensión de la cultura de otras cosas.
Y es lo que te va liberando a veces de tabúes, o te ayuda a solucionar ciertos problemas, porque vos hay cosas que las entendés por estudiar una lengua. Entonces, el hecho de que estos helenistas sepan comunicarse con el mundo exterior a Israel fue muy importante para que llegue el Evangelio a ese lugar, porque conocían la cultura de esos pueblos, conocían, bueno, qué pensaban, qué hacían, cómo actuaban, cómo hablaban, y eso fue más fácil para adaptarse. Bueno. No sé si alguien más, a ver, Alguien está preguntando en el chat, a ver. No sé. Esteban y Felipe eran libres y se movían guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer para vivir cada día como ellos? Bueno, eso contestalo vos, Adrián, no sé yo. Yo le paso la respuesta a Martín, pero me parece que... Dale, Martín, tenés razón. Tenés razón, que tiene el micrófono apagado. Bueno, no sé, es una pregunta inmensa, es un desafío. No sé qué decir, más que debemos caminar en esa dirección. Por lo pronto, ponernos en manos del Espíritu Santo y tratar de leer el Evangelio cada día, me parece que es un camino para estar justamente en camino hacia ese lugar. Bueno, no sé. ¿Puedo? Marcelo, sí. Sí. No, de la pregunta de lo que hablaban antes sobre los idiomas. Me acuerdo de Bernardo en el retiro de San José, que nos hablaba de los idiomas de José, que José tenía el arameo, por supuesto, por sus posibilidades de trabajo, el griego lo tenía, tanto que también en el libro de Isaías, él había podido leer la traducción griega, el tema de la Virgen y no de la mujer. ¿Se acuerdan cuando nos contaba eso? Sí, yo estuve en esa charla, tenés razón. Sí, los 3 idiomas, ¿no? Y el hebreo, por supuesto. Y de ahí que seguramente habrá compartido con Jesús tanto. Así que bueno. Obvio, sí. José tiene que haber sido el que le enseñó a Jesús a leer. Claro, seguro. Sumo eso. Muy bien. No sé si Mercedes, alguien más. Mercedes Irigoyen. Sí, dale. Hola, Leandro. Hola, Muchas Mercedes. veces en todo lo que leíste hoy, se dice que el Espíritu Santo los ayudó, los iluminó, bajó. ¿Cómo se manifestaba en ese momento que era el Espíritu Santo? ¿Cómo se daban cuenta? No sé qué decirte. Está buenísima la pregunta, pero no hay una... ¿Viste cuando Jesús hablaba con autoridad en el templo? Una cosa así sería como que no tenían miedo, o no sé. A ver, que el Espíritu Santo le hable a alguien es una experiencia espiritual y es una experiencia, si querés, no quiero caer pero una experiencia religiosa. No me vengas, Adrián, con Enrique Iglesias o ¿cómo se llama? Cristian Castro. Iglesias. La experiencia religiosa. Es una experiencia religiosa y por lo tanto es difícil de hacer historia con una experiencia religiosa. Y es difícil decir, bueno, cómo ellos escuchaban, cómo vivían esa experiencia religiosa y cómo lo reconstruimos culturalmente. Lo que podemos verificar son los efectos. Evidentemente, escuchaban al Espíritu, porque los efectos es que el Evangelio corría hasta conquistar el mundo, hasta llegar a ser anunciado en toda la humanidad. Vos pensás que esto se dice siempre en teología fundamental. El Evangelio empezó entre una bolsa de gatos en un lugar perdido, marginal del imperio, que es Jerusalén. Y en 3 siglos, en el edicto de Milán, Constantino finalizó la persecución de los cristianos y unos poquitos años después Teodosio declaró que el imperio romano era cristiano, declaró al cristianismo como religión oficial.
Bueno, esa conversión no es que se convirtieron los emperadores, es que el cristianismo para el momento del Edicto de Milán era el 40% de la población mundial. Y en el tiempo, y la curva era en crecimiento, y en el tiempo de Teodosio, más todavía. Entonces, después terminó siendo cuando el cristianismo también ocupó los lugares de poder del imperio, también eso le hizo perder a la evangelización y al cristianismo la vivacidad propia, ¿no? de la persecución, porque ahí nació también el cristiano acomodado, con privilegios, con todas esas cosas que también fueron malas para el cristianismo y feas, ¿no? Para la historia de la iglesia. Pero lo que sí podemos ver son los efectos. Evidentemente escucharon al Espíritu Santo, porque conquistaron el mundo predicando el Evangelio. Le dieron sentido a la vida de un montón de gente que no tenía sentido. La Edad Antigua es caracterizada por los filósofos y por los historiadores como una edad triste, sin esperanza, sin Dios, sin alegría. Por eso las orgías, por eso esa vida epicúrea, ¿no? Esa ética desenfrenada, que asqueaba por momentos. No valorizaban a los enfermos. Cuando estaban enfermos, los tiraban en la isla del dios que los iba a curar, no me acuerdo cómo se llamaba, ahí en Roma, y los dejaban que se mueran en la isla. A los niños, cuando no los querían, los tiraban por el barranco o los abandonaban en el mercado, sobre todo cuando nacían mujeres. Confiarían, ellos confiaban. Solamente tenían un hijo. A los ancianos no los querían. Los pobres se les hacía mucho más difícil vivir y desarrollarse. Entonces el cristianismo de repente comenzó un grupo que comenzó como una secta marginal que acogía a los enfermos y los acompañaba hasta que se mueran, dándoles sentido y amándolos. Adoptaba a los niños y le daba papás, le daba casa. Creó los orfanatos, los geriátricos y los hospitales que estaban alrededor de la casa del obispo. Entonces, ese humanismo, ese sentido por la vida, ese valor por la vida, hizo que los esclavos, los pobres, los niños y las mujeres, que eran los perseguidos del imperio, encuentren en el Evangelio y en la iglesia un lugar, una familia. Encuentren consuelo y por eso se conviertan. Por eso tuvo éxito el cristianismo. Entonces, bueno, ¿cómo escuchaban al Espíritu? Yo no te sé decir exactamente. También hacían signos. Que lo escuchaban. Como que ellas hacían milagros también. Y eso le daba confianza, supongo. Confiarían. Seguro hay más martirio que milagro. Si hacemos una encuesta, hay más testimonio de sangre que personas curadas. El gran milagro fue lo que generó en la cultura. Bernardo insiste mucho en las charlas, en las últimas charlas, a partir de que él empezó a hablar de deseo, ¿no? Y yo una vez, una conversación que tuve en la trapa con él, él me lo dijo así. Cuando empezó con todo el tema del deseo, él empezó a reivindicar mucho la cultura monástica, cisterciense, ¿no? Y cómo eso era, vieron que dijo en muchas oportunidades, ha dicho, yo me siento un medieval, o yo soy un medieval, prefiero ser un medieval a hacer esto, ¿no? Porque bueno, él lo que ha querido reivindicar y mostrarnos es que el cristianismo le ha aportado a la cultura una inyección de humanismo que no se la dio nadie. No se conocía en la naturaleza. Si uno mira la naturaleza, hay algunos bichitos, las hormigas, las abejas, que son capaces de dar la vida de cuidar a la reina. Pero siempre es el de abajo al que está arriba. En la cultura humana, hasta el cristianismo, no se conocía una cultura que sea capaz de proclamar que vale la pena que los que están arriba den la vida por los que están abajo. Que los que están arriba amen a los que están abajo, los acompañen,
lo que llamamos la solidaridad o el altruismo, en la historia de la humanidad se ha conocido gracias a la tradición judeo-cristiana. Y el cristianismo es el que lo desarrolló. Si uno estudia la historia de los hospitales nacieron en la cultura cristiana. Antes los médicos romanos iban a ver a la familia romana, no atendían a los pobres. Los pobres iban al curandero si había algún pobre curandero en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, digo, eso es impresionante y me parece que en la medida que los cristianos nos animemos a volver a considerar esas cosas, vamos a también a hacer nuestra evangelización más eficaz en esto, ¿no? En este mundo que ha decidido volver de algún modo a esa sensación de la antigüedad, medio asqueante, ¿no? De la falta de sentido, la falta de... Gracias, Bueno, Leandro. perdón. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias, Leandro, por tu tiempo, por compartir. Y le paso la palabra a Kili. Una cosita más. Después Kili les va a pasar un apunte como la otra vez para los que quieran, que un poco trata de decir, bueno, quiénes eran estos helenistas. Es más histórico, ¿no? Pero bueno, espero que lo aprovechen, con cariño ahí lo hice. Me gustaría compartir con ustedes esos capítulos que les mencionaba, el capítulo 9, el capítulo 10, y parte del capítulo 11, así que los invito a que, bueno, los lean, los recen en este tiempo, así nuestro compartir es más fecundo, ¿no? Gracias.